El Kybalión, por 3 iniciados. Producción y locución, Bey, Riera y Aragó. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. Quien los conoce con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque se abren todas las puertas del templo. El Kybalión. Los 7 principios herméticos en los que se basa toda la filosofía hermética son los siguientes. 1. El principio de mentalismo. 2. El principio de correspondencia. 3. El principio de vibración. 4. El principio de polaridad. 5. El principio de ritmo. 6. El principio de causa y efecto. Y 7. El principio de género. Estos 7 principios se discutirán y explicarán a medida que avancemos en estas lecciones. Sin embargo, en este punto también se puede dar una breve explicación de cada uno de ellos. 1. El principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad substancial que subyace a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos del universo material, los fenómenos de la vida, la materia, la energía y, en definitiva, todo lo que es aparente para nuestros sentidos materiales, es el espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y pensado como una mente universal, infinita y viviente. También explica que todo el mundo fenomenal o universo es simplemente una creación mental del todo, sujeta a las leyes de las cosas creadas, y que el universo como un todo y en sus partes o unidades tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan gran parte de la atención del público y que sin tal explicación son incomprensibles y desafían el tratamiento científico. La comprensión de este gran principio hermético del mentalismo permite al individuo comprender fácilmente las leyes del universo mental y aplicarlas a su bienestar y progreso. El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales, en lugar de utilizarlas de manera fortuita. Con la llave maestra en su poder, el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar en ellas libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, el poder y la materia, y por qué y cómo todos ellos están subordinados a la maestría de la mente. Uno de los antiguos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: aquel que comprende la verdad de la naturaleza mental del universo está muy avanzado en el camino a la maestría. Y estas palabras son tan ciertas hoy como en el momento en que fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que siempre existe una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos del ser y de la vida. El antiguo axioma hermético decía lo siguiente: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, y la comprensión de este principio nos da los medios para resolver muchas paradojas oscuras y secretos ocultos de la naturaleza. Hay planos que están más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia, somos capaces de entender muchas cosas que de otra manera serían incognoscibles para nosotros. Este principio es de aplicación y manifestación universal en los diversos planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los instrumentos mentales más importantes por los que el hombre era capaz de apartar los obstáculos que ocultaban a la vista lo desconocido.
Su uso llegó a rasgar el velo de Isis hasta el punto de poder vislumbrar el rostro de la diosa. Así como el conocimiento de los principios de la geometría permite al hombre medir los soles distantes y sus movimientos mientras está sentado en su observatorio, el conocimiento del principio de correspondencia permite al hombre razonar inteligentemente desde lo conocido hasta lo desconocido. Al estudiar la mónada, comprende al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio encarna la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo, hechos que avala la ciencia moderna y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado por los maestros del antiguo Egipto hace miles de años. Este principio explica que las diferencias entre las distintas manifestaciones de la materia, la energía, la mente e incluso el espíritu resultan en gran medida de las diferentes velocidades de vibración. Desde el todo, que es el espíritu puro, hasta la forma más densa de la materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es la vibración, más alta es la posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad y una rapidez tan infinitas que prácticamente está en reposo, al igual que una rueda que se mueve rápidamente y parece estar inmóvil. Y en el otro extremo de la escala hay formas densas de la materia cuyas vibraciones son tan bajas que parecen estar en reposo. Entre estos polos hay millones y millones de grados de vibración, desde el corpúsculo y el electrón, el átomo y la molécula, hasta los mundos y universos, todo está en movimiento vibratorio. Esto también es cierto en los planos de la energía y la fuerza, que no son más que grados variables de vibración, y también en los planos mentales, cuyos estados dependen de las vibraciones, e incluso en los planos espirituales. La comprensión de este principio, con las fórmulas apropiadas, permite a los estudiantes herméticos controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también aplican este principio a la conquista de los fenómenos naturales de diversas maneras. Quien comprende el principio de vibración ha tomado el cetro del poder, dice uno de los antiguos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Lo semejante y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son más que medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos, todos los cuales eran viejos axiomas herméticos. Explica las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantos que se han enunciado de la siguiente manera. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden reconciliarse, los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Todo tiene dos caras, etc. Explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son en realidad solo dos extremos de una misma cosa, con muchos grados diferentes entre ellos. A modo de ejemplo, el calor y el frío, aunque sean opuestos, son realmente la misma cosa y las diferencias consisten simplemente en grados de lo mismo. Mira tu termómetro y ve si puedes descubrir dónde termina el calor y empieza el frío. No existe el calor absoluto ni el frío absoluto. Los dos términos, calor y frío, indican simplemente grados diferentes de la misma cosa. Y esa misma cosa, que se manifiesta como calor y frío, no es más que una forma, una variedad y un ritmo de vibración. Así pues, el calor y el frío son simplemente los dos polos de lo que llamamos calor, y los fenómenos correspondientes son manifestaciones del principio de polaridad.
El mismo principio se manifiesta en el caso de la luz y la oscuridad, que son la misma cosa, y la diferencia consiste en grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y comienza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre lo grande y lo pequeño, entre duro y blando, entre blanco y negro, entre nítido y apagado, entre ruido y silencio, entre alto y bajo, entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede sustituirlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo, el del amor y el odio, dos estados mentales que aparentemente son totalmente diferentes, y sin embargo hay grados de odio y grados de amor, y un punto intermedio en el que utilizamos los términos me gusta o no me gusta, que se matizan entre sí tan gradualmente que a veces no sabemos si nos gusta o no nos gusta, o ninguno de los dos. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como verás si piensas un momento. Y más que esto, y considerado de mayor importancia por los hermetistas, es posible cambiar vibraciones de odio en vibraciones de amor en la propia mente y en las mentes de los demás. Muchos de vosotros que leéis estas líneas habréis tenido experiencias personales de la transición rápida e involuntaria del amor al odio y a la inversa, en vuestro propio caso y en el de los demás. Y os daréis cuenta, pues, de la posibilidad de que esto se realice mediante el uso de la voluntad por medio de las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son más que los polos de una misma cosa, y el hermetista comprende el arte de transmutar el mal en bien mediante una aplicación del principio de polaridad. En resumen, el arte de la polarización se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La comprensión del principio le permitirá a uno cambiar su propia polaridad, así como la de otros, si dedica el tiempo y el estudio necesarios para dominar el arte. 5. El principio de ritmo. Todo fluye de ida y vuelta, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación a la derecha es la medida de la oscilación a la izquierda. El ritmo compensa. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que en todo se manifiesta un movimiento mesurado de ida y vuelta, un flujo y una afluencia, una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento similar al del péndulo, un flujo y reflujo similar al de las mareas, una marea alta y una marea baja, entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, un ascenso y un descenso. Esto ocurre en los asuntos del universo, los soles, los mundos, los hombres, los animales, la mente, la energía y la materia. Esta ley se manifiesta en la creación y la destrucción de los mundos, en el ascenso y la caída de las naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con este último que los hermetistas encuentran la comprensión del principio más importante. Los hermetistas han captado este principio, encontrando su aplicación universal, y también han descubierto ciertos medios para superar sus efectos en ellos mismos mediante el uso de las fórmulas y métodos apropiados. Aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio ni hacer que cese su funcionamiento, pero han aprendido a escapar de sus efectos en ellos mismos hasta cierto punto, dependiendo del dominio del principio. Han aprendido a utilizarlo en lugar de ser utilizados por él. En este y otros métodos similares consiste el arte de los hermetistas. El maestro de hermetismo se polariza en el punto en el que desea descansar y entonces neutraliza la oscilación rítmica del péndulo que tendería a llevarlo al otro polo. Todos los individuos que han alcanzado algún grado de autodominio hacen esto hasta cierto punto, más o menos inconscientemente, pero el maestro lo hace conscientemente y mediante el uso de su voluntad.
y alcanza un grado de aplomo y firmeza mental casi imposible de creer por parte de las masas que se balancean hacia adelante y hacia atrás como un péndulo. Este principio y el de la polaridad han sido estudiados detenidamente por los hermetistas, y los métodos para contrarrestarlos, neutralizarlos y utilizarlos forman una parte importante de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede según la ley. El azar no es más que un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Este principio encierra el hecho de que hay una causa para cada efecto, un efecto de cada causa. Explica que todo ocurre de acuerdo con la ley, que nada ocurre simplemente, que no existe el azar, que si bien hay varios planos de causa y efecto, los más altos dominando a los más bajos, nada escapa por completo a la ley. Los hermetistas comprenden el arte y los métodos para elevarse por encima del plano ordinario de la causa y el efecto, hasta cierto punto, y al elevarse mentalmente a un plano superior, se convierten en causantes en lugar de efectos. Las masas de personas son arrastradas, obedientes al medio, a las voluntades y los deseos de otros más fuertes que ellos mismos, a la herencia, la sugestión y otras causas externas que los mueven como peones en el tablero de ajedrez de la vida. Pero los maestros, al elevarse al plano superior, dominan sus estados de ánimo, caracteres, cualidades y poderes, así como el entorno que los rodea, y se convierten en motores en lugar de peones. Ayudan a jugar el juego de la vida en lugar de ser manipulados y movidos por otras voluntades y el entorno. Utilizan el principio en lugar de ser sus herramientas. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores, pero ayudan a gobernar en su propio plano. En esta declaración se condensa una gran cantidad de conocimientos herméticos, que lea quien pueda. 7. El principio de género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas. Los principios masculino y femenino están siempre en acción. Esto es cierto no solo en el plano físico, sino también en el mental e incluso en el espiritual. En el plano físico, el principio se manifiesta como sexo. En los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación, física, mental o espiritual, es posible sin este principio. La comprensión de sus leyes arrojará luz sobre muchos temas que han dejado perplejas a las mentes de los hombres. El principio de género trabaja siempre en la dirección de la generación, la regeneración y la creación. Todo y cada persona contiene los dos elementos o principios, o este gran principio, dentro de él o de ella. Todo lo masculino tiene también el elemento femenino. Todo lo femenino contiene también el principio masculino. Si queréis comprender la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis comprender y estudiar este principio hermético. Contiene la solución de muchos misterios de la vida. Advertimos que este principio no se refiere a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas lujuriosas, perniciosas y degradantes que se enseñan bajo títulos fantasiosos y que son una prostitución del gran principio natural del género. Tales renacimientos de las antiguas formas infames del falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma, y la filosofía hermética siempre ha hecho sonar la nota de advertencia contra estas enseñanzas degradadas que tienden a la lujuria, el libertinaje y la perversión de los principios de la naturaleza. Si buscáis tales enseñanzas, debéis ir a buscarlas a otra parte. El hermetismo no contiene nada para vosotros en este sentido. Para el puro, todas las cosas son puras. Para el vil, todas las cosas son viles.